Dadurch, dass Putin jetzt gesagt hat, russisches Öl und Gas wird nur noch in Rubel bezahlt, was nicht? Frieren für die Freiheit oder mit Pullis gegen Putin, das sind so Tweets, die zurzeit bei Twitter enorm trenden. Weil es ist doch gar nicht so, wie uns immer erzählt wird. Russland ist international nicht isoliert. Amigos, bienvenidos. Hoy tengo un material fascinante para ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Alemania dejara de importar completamente gas y petróleo de Rusia? En este episodio, les contaré lo que opina Sara Wagenknecht sobre este tema. Ella analiza cómo las demandas de detener inmediatamente las importaciones energéticas rusas afectarían a Alemania y Europa. Aunque algunos políticos sugieren alianzas con países como Qatar, Sara plantea preguntas cruciales. ¿Son estos países realmente alternativas morales, considerando su historial en derechos humanos y conflictos? Comencemos con la primera parte de su declaración. Cada día que continúa el conflicto en Ucrania, más vidas se pierden. Werden natürlich auch die Forderungen lauter, wir müssen doch mehr tun. Und da ist eine Forderung ganz prominent, die immer wieder gestellt wird. Wir müssen sofort raus aus russischem Öl und Gas, sofortiger Importstopp. Y cada día las demandas para tomar medidas más duras se hacen más fuertes. Una de las exigencias más populares es detener de inmediato la compra de gas y petróleo ruso. Este es el pedido de los políticos del partido de Merkel y de muchos representantes del gobierno y periodistas alemanes. En este vídeo, quiero analizar en detalle qué significaría para nosotros dejar de comprar gas y petróleo ruso, ya sea de manera inmediata o en un futuro cercano. Estas demandas se han intensificado, especialmente después de que Putin declaró que el gas y el petróleo rusos deberán pagarse en rublos. Esto está directamente relacionado con las sanciones impuestas al Banco Central ruso, lo que hace que las exigencias de detener las compras a Rusia sean aún más relevantes. Veamos cómo actuará el gobierno alemán. Ya el ministro de Economía de Alemania busca acelerar la salida de las importaciones energéticas rusas. La Unión Europea también ha decidido reducir las compras de energía rusa en 2/3 para el próximo invierno, y planea dejar de comprar petróleo y gas rusos por completo para 2030. Pero si dejamos de comprar a Rusia, tendremos que adquirir estas fuentes de energía en otro lugar. Hace una semana, el ministro de Economía de Alemania visitó Qatar. ¿Qué vimos allí? Es el inicio de una nueva amistad, o como lo ha presentado el gobierno alemán, el comienzo de una asociación a largo plazo en el sector energético. Especialmente para el Partido Verde en Alemania, esto tiene un gran valor, ya que, incluso antes de las elecciones, hablaban de la importancia de los valores en su política exterior. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, repite constantemente que no se puede comprar energía a países que oprimen libertades y están involucrados en conflictos. No se puede comerciar con esos países sin considerar los valores morales. Por lo tanto, es lógico que países ejemplares como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita sean vistos como alternativas. Para garantizar el suministro de gas a Alemania, Qatar está en la cima de la lista. Por eso el ministro de Economía de Alemania no solo estrechó manos en Qatar, sino que también reconoció la importancia de este paso. Sin embargo, el problema es que Qatar no es la mejor alternativa. Como siempre, vemos una sustitución de conceptos y dobles estándares. En este país no hay partidos políticos ni parlamento. El poder está concentrado en una sola persona. En cuanto al sistema judicial, sigue la ley Sharia. Por ejemplo, si una mujer es agredida, ella misma podría terminar en prisión. Las mujeres no pueden trabajar o alquilar una vivienda sin el permiso de un hombre. Si una esposa se niega a mantener relaciones íntimas, für diese Energiegüter, auch für andere Rohstoffe. Das kommt von CDU-Politikern wie Norbert Röttgen, auch von FDP-Leuten. Es kommt aus dem Fridays for Future Spektrum und von vielen Journalisten. Puede ser expulsada sin ningún apoyo financiero. Pero al menos estos países no están involucrados en conflictos, ¿verdad? Bueno, Qatar participó activamente en los eventos en Siria, al igual que Arabia Saudita, que desde 2015 está destruyendo Yemen, donde ya han muerto miles de civiles. Yemen se ha convertido en la mayor catástrofe humanitaria del planeta. Por cierto, este viaje del ministro de Economía de Alemania no fue muy exitoso. El gas natural licuado de Qatar para el próximo invierno ya ha sido vendido en gran parte. El 90% del gas ya está distribuido a largo plazo, principalmente en Asia, China, India y otros países. Sara hace una pequeña pausa y continúa. Esto tiene sus razones. Hace unos años, cuando Qatar estaba ampliando la extracción de gas, ofreció a Alemania un contrato de suministro, pero Alemania lo rechazó. ¿Por qué? Porque el gas de Qatar es significativamente más caro que el ruso. Al final, Qatar encontró otros compradores, principalmente en Asia, y ahora no puede simplemente romper esos contratos. Como mencionó el expresidente de Alemania, los alemanes pueden soportar un poco de frío por la libertad. El gobierno asegura que no importa si Qatar vende gas o no, lo importante es liberarse de la dependencia del gas ruso.
Las bromas sobre pasar frío por la libertad están circulando en Twitter, pero para los ciudadanos de bajos ingresos, con precios de combustible que superan los 2 euros por litro, esto no es una broma. Las facturas de calefacción ya se han duplicado en comparación con el año pasado. Para muchos en Alemania, esta es una dura realidad. ¿Pasarán frío este invierno los políticos del gobierno alemán? Por supuesto que no. Y eso era una pregunta retórica. Amigos, antes de continuar con el discurso de Sarah, quiero compartir mi pensamiento. Para mí, Sarah Wagenknecht no es solo una mujer hermosa, sino también una figura sobresaliente con inteligencia, perspicacia y una visión extraordinaria de la política actual. Sus intervenciones seguras y sus fuertes convicciones la convierten en una de las figuras más destacadas en la política alemana. Wagenknecht defiende la cooperación con Rusia, destacando que el diálogo y la interacción entre países pueden traer estabilidad y prosperidad. Ve en esto una oportunidad para que Alemania asegure su seguridad energética y establezca vínculos económicos sólidos que puedan ayudar a enfrentar los desafíos que enfrenta la sociedad. Su apertura a relaciones constructivas con Rusia la distingue de los políticos que mantienen una visión estrecha de la política exterior. Wagenknecht está convencida de que la renuncia a la energía rusa podría traer graves consecuencias para la economía alemana. En sus declaraciones, subraya que la búsqueda de la paz y las relaciones mutuamente beneficiosas con otros países, incluida Rusia, es el camino para resolver las crisis contemporáneas. Su enfoque refleja una profunda comprensión de las complejidades de la política global y una disposición a trabajar por un futuro mejor para todos. Deswegen will ich mir in diesem Video mal genauer angucken, was würde das eigentlich bedeuten? Sofort oder auch mittelfristig raus aus russischem Öl und Gas. Und die Debatte hat ja jetzt nochmal eine neue Dynamik gewonnen. Y como les prometí, continúo con el discurso de Sarah. Atentos, porque está lanzando verdades contundentes en vivo. Les recomiendo que lo vean hasta el final. Cita. ¿Qué sucederá si Europa interrumpe abruptamente las importaciones de gas y petróleo rusos? Esto afectará gravemente a Rusia, ya que alrededor de 3/4 partes de su gas y la mitad de su petróleo se exportan a Europa. Actualmente, Rusia no puede redirigir rápidamente esos volúmenes a otros mercados, ya que para eso se necesita infraestructura. Rusia ya está construyendo gasoductos hacia China, pero no son suficientes. Para compensar la pérdida de compradores europeos, necesitará construir nuevos oleoductos y terminales, lo que llevará tiempo. Al final, Rusia recibirá menos ingresos, el valor del rublo probablemente caerá, y los productos importados, como los medicamentos, se volverán mucho más caros. Sin embargo, por paradójico que parezca, Rusia no necesita tanto los ingresos de las ventas de petróleo y gas para que el conflicto continúe. Los gastos militares se cubren en rublos, y los rublos pueden simplemente imprimirse si es necesario. Por lo tanto, los debates sobre que dejar de comprar detendrá el conflicto son un mito. En el futuro, cuando Rusia establezca la infraestructura adecuada, podrá vender su energía a otros países como India y China, que estarán encantados de comprar petróleo y gas rusos a precios más bajos. También circulan afirmaciones de que Rusia está aislada internacionalmente. Esto no es del todo cierto. La mayoría de los países de América Latina, Oriente Medio, África y el sudeste asiático, incluidos aliados de Estados Unidos como Turquía, no apoyaron las sanciones contra Rusia. Esto significa que muchas naciones seguirán comerciando con Rusia y obteniendo energía. En cuanto a las sanciones, a menudo se presentan como una herramienta de presión eficaz, pero la historia demuestra lo contrario. Las sanciones no han provocado cambios políticos en Corea del Norte, Siria, Irán o Venezuela. Solo han incrementado la pobreza y el sufrimiento de las personas. No hay ejemplos de cambios políticos debido a sanciones. Estados Unidos, que promueve activamente las sanciones, incluso ha recurrido recientemente a Venezuela para reanudar el suministro de petróleo. Es irónico, ya que hace unos años intentaron derrocar al presidente Maduro con sanciones. En ese momento, dejaron de comprar petróleo venezolano y Rusia reemplazó a Venezuela en el mercado estadounidense. Ahora, con el petróleo ruso bajo sanciones, Estados Unidos vuelve a pedirle a Maduro que suministre, aunque sigue en el poder. Pero ahora, Maduro es mejor que Putin, por lo que Biden vuelve a Venezuela. Y aquí la parte final, donde Sarah ya no se contiene y dice las cosas como son. ¿Qué tipo de política es esta? Para Estados Unidos, todo es diferente porque dependen menos del petróleo ruso. Lo producen ellos mismos. Para Europa, especialmente para Alemania, la interrupción de las importaciones de gas y petróleo de Rusia no solo será dolorosa, sino una auténtica catástrofe. Alemania simplemente no puede reemplazar los recursos rusos. Aquellos que nos aseguran que encontraremos otras fuentes para el próximo invierno nos están engañando. Es un absurdo total. De todos los recursos energéticos que necesita Alemania, el 55% del gas, el 45% del carbón y el 35% del petróleo provienen de Rusia. Se habla mucho del gas licuado, pero su sustitución por el gas ruso no solo será más costosa, sino también perjudicial para el clima. Además,
En Alemania no tenemos ningún puerto para descargar gas licuado. Los que existen en otros países de la UE no podrán manejar los volúmenes necesarios. Incluso si Europa se enfocara solo en el gas licuado, esto cubriría solo alrededor del 40% de las necesidades, menos de la mitad. 2030 aller spätestens will man ganz raus aus den russischen Energieimporten. Naja, und wenn man Öl und Gas nicht mehr aus Russland kauft, dann muss man es natürlich irgendwo anders tun. Also reist Herr Habeck am letzten... Además, simplemente no hay una oferta tan grande de gas licuado en el mundo. La escasez ya se observaba antes del conflicto. Incluso los países de la OPEP no muestran interés en aumentar la producción de petróleo para compensar las pérdidas. Rusia, siendo parte de la OPEP, coopera con estos países. Mientras que los precios del petróleo ya eran altos antes de la crisis, la exclusión de Rusia del mercado energético mundial llevará al colapso total, especialmente en Alemania. Y no se trata solo de posibles heladas este invierno, sino del futuro de la industria alemana. La industria alemana depende del gas ruso en un 36%. Si se abandona, causará desempleo masivo, inflación gigantesca y paralización de la producción. Ya ahora las empresas alemanas están produciendo menos debido a los altos precios de la energía. El costo del gas ruso en contratos a largo plazo es de 20 euros por megavatio hora, mientras que en los mercados cuesta hasta 200 euros. Si desaparece el gas ruso, los precios podrían llegar a los 400 euros por megavatio hora. Las consecuencias para Alemania serán a largo plazo. Esto afectará el futuro no solo en los próximos años, sino también dentro de 10 o 20 años. A pesar del cambio de líderes en Rusia, Alemania ya habrá tomado decisiones que asfixiarán su economía durante décadas. La industria alemana advierte: no renuncien a la energía rusa, o enfrentaremos una crisis mucho peor que la del coronavirus. Los precios de la energía se dispararán, el nivel de vida caerá drásticamente y nuestra dependencia de Estados Unidos solo aumentará. A Estados Unidos le conviene separar a Europa de los recursos rusos, y esto conducirá a una catástrofe económica para nosotros. Esta situación durará décadas, y dentro de 10 o 20 años, nadie sabe quién estará en el poder en Rusia. Tal vez para entonces todo haya terminado, pero las decisiones tomadas ahora seguirán estrangulando nuestra economía. La sustitución del petróleo y el gas por energías verdes es un proceso largo. El año pasado, solo el 16% de la electricidad en Alemania era verde. Y aún no hay solución sobre cómo garantizar la energía por la noche o en días sin viento. Por supuesto, es necesario detener el conflicto, pero el boicot energético no ayudará. Quienes nos venden ideas de justicia moral y boicot a la energía rusa olvidan la invasión de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Libia, donde murieron cientos de miles de civiles. No impusimos sanciones a Estados Unidos cuando realizaron estas operaciones, pero ahora nos intentan vender la idea de que, debido al conflicto en Ucrania, debemos cortar todas las relaciones comerciales con Rusia. Esto es hipocresía. Amigos, ¿qué les pareció el material? ¿Qué opinan de Sarah Wagenknecht? Ya di mi opinión arriba, y ahora espero la suya. Suscríbanse al canal y denle like. Agradeceré mucho su apoyo, ya que tomé mucho tiempo para crear y recopilar la información para este vídeo.